¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de World Media Podcast. Y como siempre, encantado de hablarte del mundo del cine. Y como siempre también, precisamente, hablamos del mundo del cine con Manu Díaz, nuestro buen amigo, experto en el mundo del cine, en el séptimo arte, y hoy nos va a hablar del legado de Nosferatu. Ya sabes, un poquito de terror. Bueno, Nosferatu, si no lo sabes, tiene detrás pues, al Conde Orlok, una película de hace muchísimos años. Te estoy hablando pues, de una película que fue rodada en 1922 y que desde entonces, desde que fuera dirigida por Murnau, pues ha tenido una sucesión y ha tenido muchos capítulos detrás. Un clásico del cine que vamos a analizar, pero que a posteriori todo lo que ha venido detrás nos va a contar Manu qué ha sido. Y como siempre, para hablar de el cine y para hablar de esta parte oscura que a Manu le encanta, pues precisamente vamos a hablar con Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, además sorprendido, gratamente sorprendido de las propuestas que te daba y has escogido la de terror. Pero porque, Manu, a ver, yo tengo que explicarlo. A mí el de los niños cantando es el que no me gusta. El de luego las cabezas que se giran, el de los fantasmas sin sábana, esos no. Ahora, Drácula a mí siempre me ha atraído. El de Bram Stoker, todos los que ha habido, que han girado siempre todas estas historias, ¿no? En torno a lo que vamos a hablar hoy, ese sí. Pero luego ya hay otros que tú sabes que yo con eso, como haya niños cantando, yo salgo corriendo. Porque hoy hablamos de Nosferatu. Hablamos de Nosferatu, que digamos que dentro de la iconografía vampírica del cine, pues representa digamos, una variante de vampiro, ¿no? Es curioso porque siempre, aunque la figura del vampiro viene acompañando a la humanidad desde la misma antigüedad, eh, siempre intentamos un poco marcar como un poco el arranque de la figura del vampiro en la cultura occidental, pues a partir de la publicación de la novela de Drácula de Bram Stoker en 1897. Eh, digo, que no es el primer vampiro, pero es el que un poco marca el punto de referencia de donde parte todo lo posterior. Eh, pero normalmente pues tenemos esa imagen que es la que ha acuñado el cine en su amplia mayoría, de el vampiro como una figura aristocrática, elegante, seductora, eh, pues muy vinculada con las clases altas, digamos, las clases nobles y, y como eso, como clase alta y clases nobles, pues chupándole la sangre al pueblo. Eh, Más allá de ese comentario, pues es verdad que es un poco esa idea, ¿no? Bela Lugosi, Christopher Lee, Gary Oldman, todos seguían ese porte eh, elegante en pantalla, ¿no? Pero después estaba la otra figura que de hecho es el primer vampiro cinematográfico, que es el Nosferatu, que es todo lo contrario, una figura totalmente demoníaca, una figura escuálida, sin pelo, con los ojos saltones, con los dientes afilados, con uñas de dedos largos y uñas largas también, con eso, el cuerpo todo chupado, o sea, una imagen aterradora y completamente diferente y que, bueno, con el paso del tiempo, pues el cine también lo que ha hecho ha ido combinando las dos y entonces pues nos ha dado esa idea de que el vampiro pues un poco tiene esa imagen seductora para atraer a sus víctimas y después se transforma en el Nosferatu, que es la imagen real del vampiro, ¿no? Pues esa imagen del Nosferatu, ese Nosferatu cinematográfico, pues eh, lo acuñó Friedrich Wilhelm Murnau en 1922 con la película Nosferatu, que es la que marca pues ese icono
o esa segunda versión del icono del vampiro en el cine, y que después ha sido una película, pues ha tenido eh, dos secuelas oficiales, más allá de que otros vampiros cinematográficos pues hayan asumido la forma del Nosferatu, ¿no? Si miramos pues la adaptación que se hizo para televisión en la década de los 80 de El misterio Salem Slot de Stephen King, pues ahí el vampiro era un vampiro con apariencia de Nosferatu, ¿no? Ujú. O sea, que ha sido algo que ha ido marcando, ¿no? Digamos, dentro de esas imágenes del vampiro, pues que la más habitual es la otra. Curiosamente, la que abrió las puertas del vampiro, eh, y nunca mejor dicho, por eso de Déjame entrar, ha sido el Nosferatu de Murnau. Manu, entonces, claro, del origen, ¿no?, de este Nosferatu, como bien decías, ¿no?, que su imagen era tremenda, por la apariencia que tenía, tenebrosa, feo, horrible, esas garras, etcétera, etcétera, a luego al vampiro aristocrático también del que hablabas. ¿Por qué se da ese salto? ¿Porque da una mejor imagen y lo hace menos temible? ¿Porque cinematográficamente era más atractivo darle ese cambio de imagen a lo que fue el Conde Orlok? Pues en este caso yo creo que responde a dos cuestiones. Una es artística y la otra, yo creo que es más por cuestiones más mundanas. La parte artística, claro, Murnau era un cineasta que estaba dentro del expresionismo alemán, y el expresionismo alemán se caracterizaba también por, digamos, marcar mucho los opuestos, ¿no? Entonces, aquí el monstruo, el vampiro, pues tenía que tener una apariencia monstruosa y aterradora, ¿no? No podía jugar con la ambigüedad. O sea, de la misma manera que ellos jugaban con los claroscuros, con el contraste entre el blanco y el negro, para marcar un poco esa doble naturaleza del ser humano, pues también, digamos que los personajes positivos eran siempre, pues, de vista agraciada, y los personajes negativos pues eran siempre deformes y monstruosos. Y de ahí pues que el Condorlock pues fuera, en este caso no un elemento seductor, sino también, digamos, una criatura repelente. Y la otra, pues bueno, yo creo que va más a ese vínculo de la obra con el Drácula de Bram Stoker. O sea, Bram Stoker sí marcó que su vampiro era un vampiro aristocrático, elegante, seductor, aunque en absoluto esa figura después un poco más idealizada que llevó a cabo, pues, por ejemplo, Francis Ford Coppola en su versión, porque el vampiro de Stoker era un ser absolutamente oscuro, desprovisto de cualquier rasgo de humanidad, salvo por su apariencia. Em, pero ese Drácula, esa versión o sea, el Drácula de Bram Stoker después sería el que en Estados Unidos abriera la puerta de los vampiros al cine. Recordemos que Nosferatu, la película de Murnau, es una película de producción alemana. En Estados Unidos la primera versión llegaría en 1931, que es el Drácula que dirigió James Whale con Bela Lugosi como protagonista, y Lugosi representaba pues el Drácula aristocrático. Eh, con Nosferatu, ¿qué sucedió? Con Nosferatu lo que sucedió fue que Murnau hizo una película que, digamos que a nivel de producción, pues se saltaron un pasito insignificante, minio, poco importante, que es pagar los derechos Claro, ¿para de qué? adaptación de la obra Mm. a la viuda de Bram Stoker, Florence Balcom. Y esta mujer, pues cuando se estrenó la película, denunció a la productora, fueron a juicio por plagio. El juez dictó sentencia en favor de Florence Balcom,
y ordenó que la película fuera prohibida y que todas las copias fueran destruidas. Entonces, claro, con esa imposición legal, ¿cómo es que seguimos teniendo Nosferatu a día de hoy? Porque Murnau y un grupo de colaboradores se dedicaron a esconder copias de la película en diferentes sitios para que no fueran localizadas y no fueran destruidas. Es cierto que, bueno, si somos legalistas, pues cuando vemos el Nosferatu estamos cometiendo un acto ilegal. O sea, Claro. Murnau fue el que inventó la piratería cinematográfica. el, el, las primeras copias ilegales compartidas las creó Friedrich Wilhelm Murnau, y después todo eso pues ha ido evolucionando hasta los días, hasta el torrent hoy en día. Pero bueno, en ese caso, pues Nosferatu es verdad que es una película que no debería existir y que afortunadamente, pues su autor se preocupó de que quedaran suficientes copias como para que pudiera pasar a la posteridad, porque más allá de una cuestión legal, Nosferatu de 1922 es una obra maestra del cine y eso es irrenunciable. ¿Qué sucede? Que claro, si vas a volver a adaptar Drácula, pues tampoco te interesa que tu vampiro se parezca mucho al vampiro de Murnau, no sea que la viuda de Bram Stoker pues siga estando ojo a visor. En este caso, además, el Drácula de 1931 tampoco era una adaptación directa de la novela de Bram Stoker, sino que la Universal lo que hizo fue comprar los derechos de la obra de teatro que se había hecho adaptando la novela de Stoker y sintetizándola. La obra de teatro era una versión condensada de la novela de Bram Stoker, que además, pues digamos que Bela Lugosi era ya el protagonista, era quien interpretaba a Drácula en esa obra de teatro. En una gira internacional pues llegan a Estados Unidos. En Estados Unidos pues alguien de la Universal pues vio la obra, compró los derechos de la obra y contrató al actor protagonista de la obra para que interpretara al vampiro en el cine. Todo eso sin saber que Bela Lugosi no hablaba ni papa de inglés, y que tuvo que aprenderse, digamos, la pronunciación fonética de las frases para decirlo. O sea, en ese momento que vemos a Bela Lugosi hablando en inglés en el Drácula de 1931, Bela Lugosi no sabe lo que está diciendo, simplemente está emitiendo una serie de sonidos que, digamos, declama a partir de la transcripción fonética. Él asume que lo que está diciendo es lo que él digamos, conocía en su idioma original, pero eso, digamos que los problemas de Lugosi con el idioma pues empezaron ahí y le acompañarían el resto de su vida. Así que bueno, yo creo que es eso, que ahí el hecho de, por un lado, distanciarte de la obra de Murnau para que no, digamos, los problemas que tuvo Murnau a nivel legal no contagiaran la versión estadounidense, y el hecho de que pues está haciendo una adaptación de una obra que ya daba como imagen un Drácula aristocrático, pues por eso después la imagen que se popularizaría, la que lanzaría la película de 1931, es la del vampiro de porte aristocrático y seductor. Manu, entonces, claro, reflexionando sobre lo que has dicho, es verdad que el no haber destruido esa copia, o no haber destruido todas las copias, pues convierte la película en material poco legal, ¿no? Pero bueno, también basado en una decisión que a lo mejor es injusta, ¿no? Porque si no nos habríamos perdido esa obra maestra de la que nos estás hablando, ¿no? Con lo cual, aquí la balanza se equilibra. Hombre, a mí no me gusta, pues que si las cosas se han hecho mal, yo puedo formar parte de esto, pero sin duda, claro, es un elemento icónico de nuestra cultura y de la cultura cinematográfica. Evidentemente, además, la influencia de Nosferatu en todas las adaptaciones de Drácula, no digo en los remakes de Nosferatu que se han hecho posteriormente, en todas las adaptaciones de Drácula que vendrían después, es altamente notable, y muy especialmente en el Drácula de Francis Ford Coppola, un Drácula que es más Nosferatu
a nivel estético, a nivel de Sí, imagen, el tratamiento de la imagen que hace Francis Ford Coppola bebe más de Murnau que de todos los directores que llegaron después adaptando a Drácula directamente. Entonces, pues bueno, lo que te decía es verdad que no sé a nivel legal, eso habría que preguntarle a algún abogado hasta qué punto a día de hoy, pues eso pues ha prescrito o no. A nivel ético, pues bueno, podríamos tener algún conflicto con respecto al visionado de la película Nosferatu, ujú, pero bueno, el ser humano se ha caracterizado a lo largo de toda su historia de saltarse los problemas éticos cuando lo ve conveniente. Así que si en este caso nos lo saltamos por una cuestión artística y no por una ujú. cuestión, digamos, que va en contra de los derechos humanos, pues yo creo que no lo podemos permitir. Efectivamente. Bueno, Manu, y entonces de ese legado del que hablábamos, claro, hemos hablado de Drácula de Bram Stoker, pero ¿cuántas más hay después de haber conocido también luego la versión, ¿no? Esta de Nosferatu de Murnau? Después vendría en 1979 Werner Herzog, cineasta alemán también, digamos un director con, digamos, una filmografía muy ecléctica, pero que en el fondo pues todo acaba teniendo una coherencia dentro de un poco su concepto artístico. eh, Werner Herzog hizo una nueva versión en 1979, en este caso, eh, pues ya que en vez de hacer su versión de Drácula, él lo que quiso hacer fue su versión de Nosferatu. Ujú. Eh, Cogió la película de Murnau y la volvió a adaptar a los nuevos tiempos, además introduciendo aquellos elementos que a él le parecían más interesantes de la historia. Hay un elemento muy curioso que estaba en la novela, que estaba en la película de Murnau y que se convierte en un eje central en la película de Werner Herzog. Eh, en la novela de Bram Stoker, cuando Drácula llega a Londres en el Demeter, digamos que uno de los primeros indicios de que algo maligno ha llegado en ese barco es que hay una plaga de ratas que invade Londres y eso, pues, digamos, como Stoker lo utilizaba como una metáfora del mal que se extiende por toda la ciudad. Y Murnau también lo aprovechó, utilizó la idea de las ratas y la propagación en este caso, de la peste como una metáfora del mal. Pero así fue Werner Herzog quien realmente lo desarrolló. Le interesaba sobre todo ese concepto de si en la novela original y en la película original la rata era la metáfora del vampiro, en su película el vampiro es la metáfora de la peste, es la metáfora de la pandemia, es la metáfora de ese mal que se extiende, pero que en este caso no solo es, digamos, un mal desde un punto de vista moral, sino es también un mal vírico, es una enfermedad que se extiende por toda la ciudad y la verdad es que, bueno, pues quizás uno de los elementos más llamativos desarrollados por Werner Herzog en esta nueva versión. Por supuesto, pues para esta versión, si en el Nosferatu de Murnau teníamos a aquel Max Schreck, que era el encargado de interpretar al conde Orlok, y que ha pasado a convertirse en un icono del cine, pues aquí Werner Herzog contó con su actor fetiche, su querido enemigo, que era Klaus Kinski, actor también muy dado al histrionismo, pero un grandísimo actor, también pues una persona muy conflictiva en el rodaje y que aquí pues asumió hasta las últimas consecuencias su papel de Nosferatu. Digamos que la caracterización era pues de acuerdo
a la figura del Nosferatu. No es el vampiro aristocrático, sino el consumido sin pelo y con los dientes afilados. Pero bueno, es uno de los elementos también que ha trascendido, ¿no? Esa interpretación de Klaus Kinski del Condorlock, así como la de Isabella Gianni en el papel de Lucy Harker. Una película que pues tuvo, digamos, una recepción bastante positiva por parte de la crítica y del público en 1979, y que en 1988, más por poco interés de Klaus Kinski, tuvo una segunda parte donde no participó Werner Herzog, que se tituló Nosferatu en Venecia. Era una producción italiana y que, bueno, digamos que la referencia a esta película, pues más allá de ser una segunda parte de la película de Werner Herzog, pues ya no necesita mucho más comentario, porque es una película horrenda, y no porque sea terrorífica, sino porque es un producto infumable. Así que bueno, para quien le quede la curiosidad de ver digamos, ese regreso de Kinski al papel de Nosferatu casi 10 años después de la película de Werner Herzog, pues le puede servir para salvar la curiosidad, y a lo mejor como advertencia para no tener curiosidad en el futuro. Efectivamente. Manu, para acabar, creo que no has hablado, corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque claro, entre tantas referencias a lo mejor se me ha escapado. La película del año 2000, dirigida por Elias Merhig, si no me equivoco, La sombra del vampiro, con Malkovich y Willem Dafoe. Claro, sí, pero bueno, digamos, eso es un juego, eso era más un juego posmoderno. Vale. Donde la película se desarrolla durante el rodaje de Nosferatu, de Murnau, donde Malkovich interpreta a Murnau y Willem Dafoe interpreta a Max Schreck. Pero en este caso, digamos, no es una película histórica en el sentido de pues una película de ficción, pero que cuenta cómo se rodó la película Nosferatu. No, porque en este caso el planteamiento de la película era que Max Schreck era un vampiro de verdad, y que Murnau realmente lo que rodó fue, digamos, que no le hacía falta maquillaje ni efectos especiales, sino que lo que rodaba era casi un documental, y contaba la historia de ese Max Schreck, que era un vampiro de verdad, y que quería contar su historia a través del cine. La verdad es que es una cinta bastante curiosa. Resulta también llamativo porque Willem Dafoe ahí hace del Nosferatu, y Willem Dafoe, que es un actor recurrente dentro del cine de Robert Eggers, pues ahora en la nueva versión de Nosferatu que ha hecho el director del Hombre del Norte o El Faro, pues ha contado de nuevo con Willem Dafoe, que en este caso pues hace el papel, digamos, de el socias de Van Helsing, es decir, del cazavampiro. Claro que en la versión de la que hablaba yo, del año 2000, hombre, ahí Willem Dafoe si interpretaba al Conde Orlok, tampoco le hacía mucha falta maquillaje, ¿no? Porque la verdad que el hombre, lo que es muy agraciado, ¿no es? Bueno, yo por hacer un poco de daño. Y si lo hubiesen cogido este año para, digamos, si Eggers le hubiese dado el papel del Condorlock en su versión, pues nadie se hubiese quejado tampoco. A pesar de que han pasado 20 años de La sombra del vampiro, pues a nadie le hubiese importado que Willem Dafoe hubiese hecho de nuevo del Condorlock. Pero bueno, ya el hombre pues va teniendo una edad, así que le han dejado, digamos, ese otro papel, y ha sido Bill Skarsgård quien se ha encargado de interpretar al nuevo Conde Orlok. Bill Skarsgård, pues que también, digamos, que ya viene con terreno ganado, porque era, por ejemplo, el que interpretó al payaso Pennywise en la última versión de It. O sea que ya está acostumbrado a interpretar a criaturas del infierno. Esa es una de las películas que yo no quiero ver, la de It. O sea que, bueno, la has nombrado y he dicho, sí, el payasito ese que está ahí en la alcantarilla, ¿no? Y que te dije, acércate.
efectivamente. Pues Vale, bueno, pues ok. ahí ya, por ejemplo, ahí ya enseña dientes afilados, así que Ujú. ya lo que son las prótesis dentales para el personaje de Nosferatu, pues ya tenía prácticas con ella. Ya las tiene, ya, efectivamente. Bueno, Manu, para acabar, pregunta relacionada con tribunales. Claro, sale una nueva versión de Nosferatu. En su momento hubo una denuncia. Yo no sé si los herederos de Bram Stoker o los herederos, ¿no? De aquellos que pusieron en su momento, pues, el grito en el cielo, ¿no? Por esa copia, ahora podrían hacer lo mismo, desde tu punto de vista. Yo creo, bueno, lo que comentábamos antes, yo creo que por un lado ya Werner Herzog hizo una adaptación, Hmm. teniendo en cuenta además que el Nosferatu Murnau es una producción alemana, la de Werner Herzog es una coproducción entre Francia y Alemania, o sea, quizás el que lo tenía más difícil era Werner Herzog. Claro. Quizá ya, pues eso que a lo mejor. Y por otro lado, pues bueno, entiendo que Herzog pues habrá aprendido de los errores de Murnau y habrá cubierto pues la parte de derechos de utilización de obra que no hizo Murnau. En el caso de Robert Eggers, pues eso ya estamos hablando de una película de producción estadounidense que se ha hecho pues 102 años después del Nosferatu de Murnau, así que en caso de que después de 102 años el asunto no hubiese ya, digamos, pasado el límite legal, están en otra jurisdicción, están en Estados Unidos, no están en Alemania, por lo que Claro. tampoco afecta. Claro, de todas formas, bueno, como dices, tú ha pasado tanto tiempo ya también que eso seguramente está más que cerrado. Manu, para acabar, ¿crees que quien vea a día de hoy, ¿no? El Nosferatu clásico del que estábamos hablando antes, ¿no? De la década de los 20, ¿no? Del siglo pasado, lo ve ahora, lo va a entender, le va a gustar? Es una película que a lo mejor con el paso de los años ha perdido muchísimo y quien la ve a lo mejor no la entiende. A ver, claro, si me preguntas a mí, te diré que para mí Nosferatu no ha perdido ni un ápice de fuerza en estos 102 años que han pasado desde su estreno. Me sigue pareciendo una obra extraordinaria y para mí, si no la mejor de las mejores adaptaciones que se han hecho de Drácula y curiosamente, pese a todo, de las más fieles a la novela original. Eh, ¿Qué sucede? Que es una película muda, y es una película muda que pertenece a un movimiento de vanguardia que era el expresionismo alemán. Entonces, para un espectador a día de hoy que no esté en preaviso de lo que va a ver, quizá le va a coger muy desprevenido en el sentido de que se va a enfrentar a un lenguaje cinematográfico que está completamente ajeno a la gramática cinematográfica que conocemos a día de hoy. Claro. Eh, Ahí es verdad que con el paso del tiempo hemos perdido la oportunidad de hacer una didáctica y que las nuevas generaciones puedan ver cine mudo, no solo expresionismo alemán, sino cine mudo en general, sin que le genere extrañeza. Ujú. Pero desgraciadamente, pues bueno, son elementos de nuestra cultura que hemos dejado atrás, nos hemos dejado llevar por un lenguaje audiovisual moderno y que se basa en unas reglas muy diferentes digamos, a la construcción del lenguaje cinematográfico que se hizo en los inicios del cine y entonces pues sí, me temo que no solo Nosferatu, cualquier película que forme parte del expresionismo alemán y por extensión, salvo quizás las comedias, cualquier película que nos llegue del cine mudo, el público actual que solo ha consumido, digamos, un producto audiovisual actual no está preparado para verlo. Eso no quiere decir que no le vaya a gustar, Ujú. Ya. pero es verdad que hay que hacer un salto de fe que muchas veces, pues bueno, para las nuevas generaciones puede resultar insalvable. Sin duda. Bueno, pues lo dejamos aquí. Recomendación, ver Nosferatu, ver todas las versiones habidas y por haber, ¿no? Si te gusta el género y seguramente quieras también investigar un poquito, ¿no? De la trayectoria, de cómo ha ido
pues creciendo o decreciendo en algunos de los casos el Conde Orlok, y como siempre un placer pues haber hablado contigo, y fíjate que no ha sido tan terrorífico. ¿Ves? Para la próxima ya sabes. No. Tampoco hay que venirse arriba, ¿eh? Tampoco hay que venirse arriba. Bueno, pues como siempre, muchas gracias, y como siempre digo, que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta pronto. Pues después de este capítulo, hombre, dormir podrás dormir. No es un capítulo tampoco en el que te haya quitado el sueño, ¿no? Cierto es que se habla de terror, se habla de Nosferatu, del demonio, del diablo, de Drácula. Pero nada que haga que esta noche no descanses como un angelito. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, de este podcast en World Media, y ya sabes que, como siempre te digo, te invito a seguir escuchando otros capítulos que tenemos de cine, de música, de gente sencilla, de Canarias, de temas portuarios, temas económicos, de todo un poco. Algo para disfrutar, para desconectar, y también, pues bueno, para que también te puedas entretener en tus ratitos de ocio. Como siempre, para mí ha sido un placer acompañarte. Soy José Luis Martín, esto es World Media Podcast, y como siempre digo, para acabar, que tu podcast te acompañe. Chao.